Buenas tardes. Hoy David y yo hablaremos de la percepción del espacio, indicios y constancias espaciales. Al principio hablaremos sobre los indicios monoculares, es decir, que necesitan solo un ojo para ser percibidos. Por ejemplo, la profundidad. En este vamos a ver que tanto el observador como el escenario van a estar estacionarios, es decir, no van a presentar movimiento. Y todos estos se basan en la creencia de que la imagen retiniana se reduce con la distancia. Ok, un ejemplo de eso es cuando tú estás parado frente a una pintura, por ejemplo. Exactamente. Ahora vamos a hablar sobre el primer indicio, y es la interposición. Okay. La interposición se da cuando un objeto cubre a otro. Y lo que pasa en esto es lo siguiente. El que no está cubierto se percibe como más cercano. Por ejemplo, mira esta bomba. Okay. Y si la ponemos así, y el observador está en esta posición, vamos a decir que la bomba no está cubierta por nada. Por ende, se percibe como más cercano. Y male que si está siendo cubierta por algo, se percibe como más lejano. Perfecto. O sea, me quedó súper claro. Ok. Entonces, ahorita seguiremos con el tema de perspectiva área-claridad, que dice que el objeto más lejano se ve más oscuro que el más cercano. ¿Esto por qué? Por un efecto que ejercen sobre la luz ciertas partículas que se encuentran en la atmósfera, como el polvo, el vapor del agua y las sustancias. Entonces, por eso los objetos más lejanos se ven más nublados. Las ondas de luz más lejanas, o sea, por ejemplo, los que alcanzan el cielo, son de un color azul. Por eso cuando nosotros miramos hacia el cielo se ve azul. Eso es porque las ondas de luz del color azul son las más largas y son las que alcanzan a llegar hasta nuestros ojos. ¿Y qué pasa? No es que solo haya luz azul, lo que pasa es que las ondas de luz azul, al ser las de mayor longitud, son las que alcanzan a llegar hasta nuestros ojos. El resto de luces amarilla, roja y todo eso se quedan atrapadas en la atmósfera. Un ejemplo de perspectiva de área de claridad son que, por ejemplo, en los días soleados, los edificios se ven más cercanos que los días que están nublados. Ok, eso es porque hay más partículas ambientales en los días que llueve. La lluvia deja pues más partículas así, y eso obstaculiza el trayecto de la luz. Ahora vamos a hablar sobre el indicio del sombreado y la iluminación. Este indicio se basa en que la superficie que está más cercana a la fuente de luz se va a percibir como más brillante. Generalmente la fuente de luz está arriba de nosotros, puede ser el sol o la luz de nuestro cuarto o del salón. La percepción de la luz también ayuda a la percepción de las convexidades y las concavidades. Esto también ayuda a la profundidad, porque pues cuando aumenta el contraste de las convexidades y las concavidades, entonces tú percibes más la profundidad. También tiene que ver con las sombras. Okay. Y con los realces. Mientras más cercano a la fuente de luz esté, más cercano se va a percibir. Así como un dato curioso, nosotros cuando estamos a los 3 años podemos ya percibir perfectamente convexidades y concavidades. En el indicio de la elevación podemos encontrar que en nuestro campo visual los objetos que se encuentran más altos se ven más lejanos que los que se encuentran más cerca. Por ejemplo, en un horizonte tú puedes percibir a los edificios totalmente más lejos que a las montañas que están más cerca. ¿Sí? Eso es un ejemplo perfecto de eso. Eso también influye en la percepción de la distancia y efecto de profundidad. El indicio de la perspectiva lineal se basa en lo siguiente. Mientras más distancia hay entre el objeto y el observador, menor es la distancia del mismo y del tamaño. Es decir, ¿tú has visto alguna vez esas fotos de los ferrocarriles? Sí, perfectamente. Lo más cercano se percibe como mucho más ancho. Eso lo podemos ver con el indicio de la perspectiva lineal. O sea, también se dice que todos tienden a salir del mismo punto. Exactamente. Okay. Más bien que salir, yo diría que llegan a converger. En la textura podemos encontrar que cada superficie tiene unas microestructuras que se basan en las texturas. Por ejemplo, unas que son más corrugosas, unas que tienen más elevaciones, unas que tienen unos punticos más seguidos que otros.
Mientras mayor es la distancia, mayor es la densidad de los objetos. Es por eso que lo más cercano lo vemos con menor densidad, es decir, con menor interferencia entre un objeto y otro. Y lo más lejano lo vemos como más distorsionado, como tiene algo que ver con eso, ¿cierto? Sí, sí. A medida que aumenta la distancia, obviamente va a aumentar la densidad de la superficie que estemos viendo, sea una pared, sea una tela. Es muy fácil percibir una pared, la diferencia entre una pared y un piso por estos gradientes de textura, porque la pared generalmente, aunque bien tiene ciertas microestructuras que no la dejan ver como plana, sí es muy diferente una pared a un piso. Estos gradientes de textura también ayudan a determinar el tamaño de los objetos. El indicio del tamaño relativo es muy sencillo. Si tenemos varios objetos y si nos presentan en distintos tamaños, vamos a percibir el más grande como más cercano. Este indicio también nos ayuda a percibir la distancia y no es necesario que el observador tenga una experiencia previa para percibir esto. El índice de percepción pictórica nos ayuda a determinar la distancia en imágenes bidimensionales. Ahí podemos retomar el ejemplo del inicio del capítulo en que yo te mencionaba cuando un observador estaba frente a una pintura, puesto que las imágenes que están más cerca tienen más detalles que las que se encuentran más alejadas. Incluso en un paisaje también lo podemos ver. Digamos, cuando tú vas en el carro en un paseo, ves los objetos más cercanos con un detalle mucho más profundo que con los que ves como más lejanos. Igual o cuando tú ves en un centro comercial y ves a alguien de lejos y crees que era alguien que tú conocías, pero que te acercas y ves que no es un ejemplo de la percepción pictórica. Un dato curioso es que nosotros lo podemos percibir a los 14 meses. O sea, al año y 2 meses. Al año y 2 meses tú ya sabes, ay, esa es mi mamá, ay, no. La perspectiva de movimiento es muy similar al indicio del paralaje de movimiento. En estos dos indicios hablan de lo siguiente: cuando tú vas en el carro, digamos, ves los objetos más cercanos que se mueven a una velocidad muy distinta a los que se ven más lejanos. Es decir, las montañas, por ejemplo, se mueven a una velocidad muy lenta a comparación de todas las matijas que ves correr así muy rápido. Eso también se aplica al ejemplo de la luna, que parecía que la luna nos persiguiera. Sí, explícame eso, porque yo te iba a decir exacto. Yo cuando tenía 7 años pensaba que la luna me perseguía a todos lados y yo, mami, la luna me persigue. Yo creo que eso nos pasó a más de uno. Sí, también me incluyo en ese grupo. Pero lo que pasa es que efectivamente la luna no nos persigue. Lo que pasa es que hay una distancia muy grande entre nosotros y la luna. Y lo podemos explicar desde el indicio del paralaje de movimiento. La luna se mueve a una velocidad muy muy lenta y nosotros a una velocidad muy rápida si las comparamos ambas. Pero en el paralaje de movimiento es necesario que el observador tenga movimiento de la cabeza, ¿cierto? Exactamente. Y estas son las dos excepciones que hablábamos al principio sobre los indicios monoculares estáticos. Porque en la otra, en la perspectiva de movimiento, no es necesario que el observador tenga un movimiento de cabeza, solamente que vaya caminando hacia un recorrido y él va a ver los objetos cercanos con mayor velocidad que los más lejanos. Exactamente. Solo en ese punto difieren estos dos indicios.